Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto al Dr. David Watts, el Dr. Dan Paul Gray, John Rosenstern y Dave Smith. Y ustedes, estamos alegres de tenerles con nosotros. Personalmente creo que lo que estamos enseñando es el tema y material más importante. Y tal vez no lo presentemos de la mejor manera, pero el material propiamente es lo que cada hijo de Dios necesita escuchar y conocer. Pero el problema es que la mayoría lo desconoce, francamente. Esto es nuevo en lo que refiere, aunque no es nuevo en cuando fue entregado, pero sí es nuevo en lo que refiere a ahora mismo, lo que los cristianos conocen ahora mismo y no conocen. Los cristianos actualmente, realmente, y no creo que me equivoco al decirlo, simplemente no saben cómo vivir para Dios. Y las cosas que conocen están mal en la mayoría de los casos, no todo el tiempo, pero en la mayoría de los casos está mal. Y ha sido mencionado aquí en varias ocasiones. Una persona, si ayuna 3 días y pierde el temperamento la próxima semana, bueno, tengo que ayunar 4 días, o 5 días, o 6 días, o algo así. Y todo eso es una obra de la carne. Realmente no va a ayudar a nadie. Ahora bien, vamos a leer el tercer versículo del capítulo 6, Romanos, por favor. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, Claramente dice que este bautismo es en Cristo y no en las aguas. somos bautizados en su muerte? Cuando Cristo murió en la cruz, en la mente de Dios morimos con Él. En otras palabras, Él vino a ser nuestro sustituto y nuestra identificación con Él en su muerte nos da a todos los beneficios por los que Él murió. La idea es que Él lo hizo todo por nosotros. Ahora bien, cuando nosotros leemos esta palabra bautizado, como se puede leer aquí, Él no está hablando del bautismo en las aguas. La mayoría piensa que Él lo está. No es así. Él está hablando de ser bautizado en Cristo. Y usted dice, bueno, pero eso es cuando es bautizado en las aguas. No, es cuando usted es salvo. Cuando entrega su corazón al Señor es bautizado en Cristo. Pero sí tenemos todo tipo de doctrinas hoy día, lamentablemente, y esto, bueno, alguien dijo, ¿significa el agua? No, no significa bautismo en las aguas. El bautismo en las aguas es realmente una ordenanza bíblica correcta en la que participamos y debemos de participar, pero no es un sacramento. Un sacramento es eso que la gente piensa que si lo hace, eso de alguna manera le salva, ¿no? Correcto, sí. Y la Iglesia Católica está llena de esas cosas, ¿correcto? Sí, señor. Miren, la Iglesia Católica enseña una justicia infusionada, no imputada. Infundida. Infusionada, queriendo decir que el sacerdote puede dar la infusión de la gracia de Dios administrando los sacramentos a uno. Sin embargo, los reformistas y protestantes enseñaban una justicia imputada, queriendo decir que la imputación significa arreglar las cuentas por alguien más, que Cristo arregló nuestra cuenta. Entonces nuestra justicia y la gracia de Dios es por causa de lo que Él hizo, no por causa de lo que se nos administra o porque, que ningún sacerdote puede darnos la gracia de Dios, solo por aceptación de Cristo y su perdón, confesando nuestro pecado, dejando que Él nos perdone, nos lave en su sangre. Es la única manera de cómo nosotros podemos recibir esta gracia y nadie nos la puede dar. Millones de personas piensan que al unirse a una iglesia, eso les salva, ¿no? Si ellos creen que su asociación es como ellos son salvos y, por ejemplo, en el estado de Texas, estoy seguro que es lo mismo que en el estado de Luisiana. Si usted le pregunta a la persona promedio, ¿es usted cristiano? Ellos dicen, sí, yo voy a la primera iglesia bautista, o sí, yo voy a la primera iglesia metodista, o la primera iglesia de las Asambleas de Dios. Todo el mundo tiene una iglesia
una afiliación a una iglesia. Ahora, sea que ellos hayan entrado a la iglesia o no en los últimos 10 años o no, es algo que está por verse, pero todo el mundo piensa así: yo soy bueno porque he sido bautizado en aguas en cierta iglesia, y sienten como que ahí está su identificación en vez de su identificación estando en Cristo. Algunos piensan que si son miembros del coro, eso constituye salvación. Sí. Como se menciona el bautismo en las aguas, la Santa Cena. Piensan que esas ordenanzas salvan Piensan a que alguien, así es. y no es así. No. Hermano Swagger, fue algo realmente fuerte cuando yo estaba leyendo Romanos capítulo 6, preparándome para esta sesión, leyendo de ser bautizado en su muerte, el versículo 3, cuántos comentaristas, cuántos escritores famosos creen que esto está hablando específicamente de bautismo en aguas, y no solo de ser bautizados en Cristo, sino específicamente. Yo estaba bastante sorprendido porque muchos famosos comentaristas o autores estaban perdiéndose el punto principal, porque el término ser bautizado en el griego, podemos verlo nosotros como que es algo que es abrumado o sumergido. La connotación no solamente es el agua, puede ser bautizados en el Espíritu Santo, bautizados por fuego. Podemos verlo a través de los escritos del Nuevo Testamento. Y realmente yo leí, hasta que leí un comentario de este versículo de F.F. Bruce. Él fue el primero de los que estaba leyendo que señalaron que no se trataba del bautismo en agua, sino que se trataba de ser bautizados en Cristo y su muerte. Así que yo realmente estoy sorprendido en cuanto a este pensamiento de que si era por bautismo, el bautismo en aguas es algo que todo cristiano tiene que hacer, algo que todos debemos seguir en cuanto al ejemplo de Jesús, pero no es nuestro medio de salvación. Así Hay es. hay tres bautismos principales. Este está hablando de ser bautizado por el En Espíritu Cristo. Santo en Cristo. Bautismo en agua es el creyente siendo bautizado por otro creyente en Así agua. es. El bautismo del Espíritu Santo es el creyente siendo bautizado en el Espíritu Santo por Cristo. Entonces son totalmente diferentes. La mayoría de los comentarios, como dijo el doctor ahora, dicen que esto es agua. Sí. Y no sé por qué lo hacen, pero así lo piensan, pero no está hablando de agua. Claramente dice bautizado en Jesucristo. Saben, muchas denominaciones le ponen mucho más énfasis a eso porque quieren alinearse más con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica le pone mucho énfasis a eso, pero si tomamos a los metodistas y a la Iglesia de Cristo, y sabemos que la Iglesia de la Unicidad también, la Iglesia Pentecostal Unida, aún la Iglesia Bautista, ellos promueven el bautismo en aguas fuertemente, lo quieren hacer todos los domingos. Es simbólico de la manera como lo detalla aquí. Es un símbolo de morimos con Cristo, fuimos criados con Cristo, etcétera, etcétera. Pero eso, el bautismo en las aguas realmente va junto a lo mismo, pero es algo físico, pero Pablo no está hablando. Es espiritual. Sí, así es. Es espiritual, así es. Miren, una iglesia bautista muy famosa estaba hablando de cómo en sus 25 años de existencia habían bautizado en aguas a 38,000 personas, lo cual es una gran estadística si todos esos 38,000 están siendo bautizados en agua después de haber tomado la decisión de seguir a Jesús. Así que si hay 38,000 conversiones en la iglesia en 25 años, eso sería maravilloso, pero el énfasis estaba en el hecho de que ellos estaban bautizados en agua. Así que ¿cuántas de esas personas se sumergieron como pecadores secos y salieron como pecadores mojados? Que es lo que Me sucede sucedió. muy a menudo. Y el hermano Dave, en su bautismo, en su experiencia, nosotros nos perdimos el punto. Pero miren, yo tengo un primo, él tiene un niño con necesidades especiales y él estaba muy preocupado porque su hijo no podía ser bautizado por la iglesia local. El pastor no lo quería bautizar. Él estaba preocupado por tratar de hacerlo y mi primo me pidió
que si yo podía ir a bautizarlo en su piscina, y yo les dije que no había problema, que lo podía hacer. Pero mi primo estaba preocupado porque me dijo, yo quiero asegurarme de que él se vaya al cielo. Yo tuve que explicarle a él que sea que él sea bautizado o no, no es como va a llegar al cielo. Desafortunadamente, mucha gente que cree eso no ha tenido una verdadera conversión en su vida y han pasado el proceso del bautismo en aguas y aún están perdidos porque eso es lo que ellos tienen como objeto de fe, el bautismo. Bueno, Francis, y yo no sé cuánto tiempo, unas cuantas horas con Pat Boone y su esposa tiempo atrás. Y me dijo, hermano Swaggart, yo bauticé en mi piscina. Me dijo a cientos y cientos de personas que pensaron que por ellos ser bautizados en las aguas, eso les salvaba. Sí. Ahora yo sé que no fueron salvos. Tal vez unos cuantos ya habían entregado su corazón a Cristo, pero no fueron salvos de esa manera. En Israel, Dan y yo bautizamos en una tarde, tal vez, cientos. Seguían alineándose en el río Jordán. ¿Y cuántas de esas personas fueron salvas? Algunos sí, otros no, estoy seguro. Tantas personas uno encuentra algunos que no. Ajá. Pero la mayoría yo creo que sí, porque sabían lo que enseñamos, ¿no? Pero millones y millones han puesto su fe y confianza en algo que no les va a salvar. Correcto. En lugar de en Cristo y crucificado. Esa es la tragedia. Y ese ladrón en la cruz del Calvario, él puso su fe en Cristo, Sí. aunque él estaba en una cruz y Cristo estaba en aquella cruz. Pero Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y él fue salvo porque su fe estaba en lo correcto. Amén. Y esa es la Correcto. llave, ¿no? Amén. Que su fe estuviese en lo correcto. Ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Nosotros vamos a empezar en el versículo 1, por favor. Hermano Swagger, rápidamente, antes de que leamos eso, quisiera leer una referencia cruzada que llegó a mi mente cuando estábamos viendo el versículo 2 y 3 de Romanos acerca de estar muertos al pecado y ser bautizados en Cristo. Lo que me vino a la mente es Efesios capítulo 2, versículo 1, y dice, y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces Pablo en Efesios está recordándonos que estábamos muertos en transgresiones y pecados, y en Romanos acá, él nos está recordando que estamos muertos al pecado. Y me gusta cómo la terminología acá se relaciona, porque mucha gente está muerta en pecado, ahora estamos muertos al pecado. Por causa Eso es de lo que la queremos. obra en el Calvario, es lo que queremos por causa de la obra del Calvario. Y sí se relaciona con el otro pasaje que hemos mencionado varias veces, versículo 11 del capítulo 6, que no hemos leído la última porción de eso, y sois santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y en sus notas dice, proclama la tercera persona de la deidad trina como el mecánico en esta gran obra de la gracia. Así que permitirle al Espíritu Santo ser el mecánico de esta obra de la gracia, y así es como crecemos de estar muertos en el pecado a estar muertos al pecado, que Pablo está enfatizando acá. Y yo simplemente quería mencionar eso porque es lo que me vino a la mente, el pensamiento de que estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos ha hecho vivos en Cristo, siendo bautizados en Cristo por causa de la cruz. Muertos en el pecado es donde queremos Ahí estar. queremos llegar. Allí es donde queremos estar por la gracia de Dios, y podemos estarlo si ponemos nuestra fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Todas estas cosas que mencionamos, si hacemos esto, si hacemos aquello, solamente lo puede hacer de una manera, damas y caballeros, y eso es poniendo su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo por usted, por todos en la cruz. Y realmente, cuando eso se lleva a cabo, el blanco correcto de su fe, y esa es la llave, el blanco correcto de su fe, entonces el Espíritu Santo obrará a favor suyo.
Si es salvo, entonces tiene al Espíritu Santo. Él obrará a su favor y hará por usted lo que no puede hacer por sí mismo. Y encontrará victoria. Y tal vez tome tiempo, como lo he dicho anteriormente y lo reitero, estamos tan dañados. Estamos tan dañados que toma tiempo para nosotros poder tener esa situación correcta en nuestra vida, ¿no? Así que, pero si no nos damos por vencidos, y ese es el problema para muchos, si no nos damos por vencidos, el Señor nos ayuda a crecer en la gracia y el Alabado conocimiento del Dios. Señor, para hacer lo que podamos ser en Cristo, tener victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Gracias a Dios que el perdón está disponible, pero el camino de Dios no es pecar y arrepentirse, pecar y arrepentirse. Así no es que Dios quiere. Está disponible y damos gracias a Dios por ello. Pero su manera, su camino es victoria. Victoria sobre el mundo, la carne y el diablo exclusivamente. Y si usted hace lo que decimos, si pone su fe en Cristo y la cruz, y no se aparta de ello, no lo deja a un lado, no dice, bueno, lo traté y no funciona. O funciona para otros, pero no funciona para mí. Y así, entonces, no haga eso. No haga eso. Esa es la falta de fe que Dios no puede bendecir. Pero si usted hace lo que estamos diciendo, pone su fe exclusivamente en Cristo y la cruz y la mantiene allí en esa capacidad, encontrará poco a poco que tal vez no venga todo a la vez, pero en la mayoría de los casos todos van por ese proceso. Así que se encontrará siendo victorioso. Tantos cristianos, millones y millones, están luchando con una atadura en sus vidas. Ahora reiteremos eso. Una atadura de alguna manera, no sé cuál es y no voy a tratar de identificar cuál es. Eso no es importante. Pero millones están luchando con esa situación y les está robando su experiencia cristiana. Usted y la situación no está mejorando, está empeorando, sea cual sea. Pero hay un camino a la victoria y se lo hemos estado contando en los últimos días. Ponga su fe exclusivamente en Cristo y la cruz. Manténgala allí y no se detenga. Adelante. Hermano Swagger, si podemos, veamos la palabra saber. Veremos que esto Varias se presenta veces, varias sí. veces. Agna eo, en el griego, Pablo dice que debemos saber esto, pero ¿qué significa? Bueno, saber en el sentido de agna eo, primeramente es una persona que es ignorante y no sabe porque no lo han escuchado antes. La otra idea tiene que ver con una persona que escucha algo, pero no le ponen atención. Así que hay un peligro en todo esto. Nosotros debemos saber ciertas cosas. La próxima palabra que vamos a ver después es gnosis. Y esa palabra tiene que ver con algo que uno ha aprendido por experiencia. Yo sé esto porque yo lo he experimentado. Y también hay una tercera palabra, idu, que se utiliza diciendo lo que es algo con intuición, algo que se conoce porque a nosotros se nos da en este proceso, en cuanto a lo que vamos a leer, una nueva naturaleza. La naturaleza antigua, la naturaleza pecaminosa debe estar muerta y debemos considerar la muerte y entender que tenemos una nueva fuente de vida y vamos a hablar de ello más adelante. El Espíritu Santo y esta nueva naturaleza, la naturaleza divina ha sido impartida a nuestra vida, desea las cosas de la voluntad y el camino de Dios. Pero Así debemos es. saber estas cosas y eso es lo que estamos repitiendo una y otra vez para que la gente pueda saberlo. Y yo pido que los que estén viendo no estén desinclinados a escuchar lo que se está diciendo, así como lo que Pablo está advirtiendo aquí. Porque este es el proceso, la mecánica de lo que nos sucede espiritualmente hablando. Creo que David lo presentó en otro programa. Cuando somos bautizados en Cristo, Dios nos pone en Cristo. Somos sumergidos en Cristo. Es ese enredo divino. Dios está en el Padre, o más bien, el Padre está en Cristo, Cristo en el Padre y nosotros en Cristo. Este es el hermoso enredo divino. Y esa es la nueva naturaleza, el nuevo hombre del que estamos hablando. Pero primero debemos experimentar la muerte y entender qué fue lo que nos trajo a esta nueva fuente de vida, Jesucristo. Y esta es la parte que nosotros debemos entender. Y si los creyentes entendemos y reconocemos eso, no vamos a pelear con el problema del pecado en la vida a través de la fuerza de voluntad. No vamos a pelear para vencer la tentación, porque esa es la batalla incorrecta. Nosotros debemos pelear la buena batalla de fe. John, lo que acabas de decir
es donde la mayoría de los cristianos tratan de vivir para Dios por la fuerza de Correcto. voluntad, y eso no se puede Fallarán hacer. cada vez. Pablo dijo, el querer está presente conmigo, pero cómo hacerlo no lo sé. Y allí es donde la mayoría de los cristianos están. Y escuché a una dama predicadora decir a través de la televisión, cuando usted es salvo, dijo ella, el Señor le imparte a usted una fuerza de voluntad muy fuerte donde puede vencer estas cosas, etcétera, etcétera. No, 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 no. Eso no va a funcionar. Su voluntad es igual como cuando antes de ser salvo. Él no le hace a usted más fuerte de ninguna manera. Tal vez hay alguien con el que él lo haga, pero como regla no. Y allí es donde viven la mayoría de los creyentes. Tratan de vivir para Dios por la fuerza de voluntad. Y cuando fallan dicen, bueno, yo quisiera tener una fuerza de voluntad como la del hermano. Bueno, realmente nosotros no debemos de buscar eso. No sabemos lo que está en el corazón de ese hombre. Pero el Señor nos da fortaleza, pero no va a ser algún tipo de fuerza de voluntad Es que superhumana. miren, el propósito de la voluntad no es para luchar contra el pecado. El propósito de la voluntad es rendirse a la manera de Dios para luchar contra el pecado. Rendirnos a su voluntad, no la nuestra. Sí. Y nos rendimos al hecho de decidir dónde vamos a poner nuestra fe. Eso es lo que decide la voluntad. ¿Dónde va a estar mi fe? Correcto, La exactamente, batalla de sí. fe. ¿Voy a ponerlo es. en yo o lo voy a poner en Cristo? Es lo que Él ha hecho. John, creo que fue usted que dio su testimonio cuando usted estaba tratando de dejar de fumar. Sí. Y fumar es un hábito, una adicción tan horrible. Mucha gente en mi familia murió joven. Todos eran fumadores. Exactamente. Por diferentes problemas de salud. Pero creo que fue su madre quien le dijo, ¿por qué está tratando de pelear contra eso cuando tiene que dejar que Dios lo haga? Ella me dijo, ¿por qué tratas de hacer algo que Cristo ya hizo desde hace 2000 años? Ella no conocía la explicación bíblica del mensaje de la cruz, pero ella estaba experimentando lo que la cruz hizo por Y ella. algunos lo viven, sí. Y ella sabía qué era, y eso fue una declaración muy profunda, porque ahí estaba yo. Una vez más, aquí está la voluntad del Señor. Dios obra ambos, el querer y el hacer por su buena voluntad, como dice la Escritura. Yo quería, estaba dispuesto a dejarlo, simplemente que no sabía cómo hacerlo. Entonces mi inclinación era, yo tengo que intentar más fuerte, tengo que hacer todo lo que pueda, desde mascar palillos hasta chicle, goma de mascar, hacer todo. En serio, yo me mordí el dedo, trataba Oh, todo lo Dios, que qué podía cosa para tan dejar de fumar. terrible. No, señor, pero una vez más, para preocuparse con algo que uno piensa que va a reemplazar. ¿Qué marca era la que consumías? Eran, Juicy Fruit. no, el de doble burbuja. Oh. Bazooka, Bazooka. los bazookas, sí, de doble burbuja, sí, de los buenos. Pero el punto era que mi deseo era dejar de fumar. El Espíritu Santo en mí no quería que yo fumara, pero yo estaba haciéndolo equivocadamente. Y cuando yo me rendí a lo que ella me dijo, de hecho, yo me dije a mí mismo, Señor, yo ya voy a dejar de intentarlo, no voy a tratar de 5 dejarlo ya. paquetes al día. Yo hubiera muerto desde hace mucho, porque el doctor Watts dice afecta todo órgano del cuerpo, así que viene a depletar el oxígeno, afecta el corazón, los pulmones y todo lo demás. Pero al dejar de tratar de renunciar y comencé a descansar en el Señor, primeramente la condenación se fue. Yo no sentía ese espíritu de condenación más. Y un mes después, por la gracia de Dios, me desperté un día, me fui a trabajar. Normalmente me traía un cartón de cigarrillos conmigo. No me llevé nada. Y creo que en el mediodía mi esposa me llamó y me dijo, se te olvidó tu cartón de cigarrillos. Y me llegó a la mente que no había ni siquiera pensado en ello porque el deseo ya se había removido. Y aquí estamos ya 40 años después, casi 40 años después, y no he tocado un cigarrillo, ni siquiera el deseo de fumar. Y eso fue lo que también sucedió con Lauren, ¿no? Alabado Dios. Él almorzó, creo que se fumó un cigarro después de eso, ¿no? Sí, uno fumaba antes, durante y después, en mi caso. Pero ni siquiera quería uno. No, Dios quita todo y todo alcohólico puede tener el mismo beneficio. Se nos terminó el drogadicto tiempo, también. no se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.